Es un baño de sangre, una brutal picadora de carne en la que Rusia mete a sus soldados. La ciudad de Pokrovsk se ha convertido en una pesadilla que acecha los sueños y roba almas. Rusia pensó que era dueña de la ciudad. Actuaron como si fuera suya. Pero algo malo le pasó a Rusia en Pokrovsk y mandó a los soldados rusos al más allá que se merecen. El 9 de febrero, Rusia intentó otro asalto más contra Pokrovsk. Eso no es nada inusual. El día anterior hubo 312 enfrentamientos de combate en toda Ucrania, y 72 de ellos ocurrieron en el eje de Pokrovsk. Pero algo de este asalto fue diferente. Fue más grande. Incluía varios grupos móviles de asalto, sumando toda una compañía de asalto con equipo militar. No era un ataque cualquiera. Era evidente que Rusia lo había preparado y estaba usando todos sus recursos, buscando avanzar en una ciudad que, por más de un año, ha sido un páramo para sus soldados. Y podría haber funcionado si Ucrania no hubiera vigilado el asalto en todo momento. Lo que las fuerzas de Putin no esperaban era que la unidad espartana de Ucrania los observaba. Según el Kyiv Post, la unidad espartana, grupo de reconocimiento aéreo ucraniano, detectó a tiempo movimientos rusos para que Ucrania los interrumpiera, para golpear con fuerza y obliterar por completo la ofensiva rusa antes de que despegara, dejando a toda la compañía de asalto rusa, junto con su equipo, en ruinas. Fue más una masacre que una pelea. Eso recordó a las fuerzas rusas que quien intente entrar a Pokrovsk no saldrá vivo. Rusia está empezando a entenderlo, y aún así sus tropas están hablando de Pokrovsk. Entrar a ese sector es una sentencia de muerte, pero regresamos a eso en un ratito. Ucrania no solo afirmó destruir una compañía de asalto completa, lo demostró. En una publicación en Telegram, la Fuerza de Tarea Conjunta de Ucrania informó que Rusia perdió todo lo que destinó al avance en Pokrovsk en solo 2 días. La unidad Spartan estuvo en el corazón de todo, y es gracias a sus drones que tuvimos la oportunidad de ver qué les pasó a los desafortunados soldados de Putin. En un video de 1 minuto en Telegram, vemos la misma historia repetirse constantemente. Los drones bajan como fantasmas en la noche. Los soldados rusos y su equipo expuesto no sabían lo que se avecinaba hasta que les caen encima. Los drones FPV atacan y entregan explosivos repetidamente, bajo la vigilancia de los drones de reconocimiento de las unidades espartanas. Los soldados aislados que intentan esconderse bajo la cobertura de los árboles descubren lo que eso significa de verdad. Cuando llega el invierno y desaparecen las hojas, es como si estuvieran a la intemperie. Se sueltan municiones sobre aquellos a los que los drones no pueden alcanzar directamente. Esto no fue una batalla, fue una masacre justificada de soldados rusos que creyeron que podrían marchar hacia Pokrovsk. Por fin capturar una ciudad que Putin dijo que quería tomar desde allá en el verano de 2025. El video de las fuerzas conjuntas es demasiado brutal y sangriento para mostrarse en YouTube, pero sabemos las consecuencias. Como dice el Kyiv Post, una compañía de asalto rusa normalmente va de 45 a 360 elementos, dependiendo del tipo de unidad. Incluso en el menor rango, Rusia sufrió una gran pérdida. Sumando el equipo, Ucrania ha debilitado seriamente cualquier futuro asalto ruso a Pokrovsk. Decir que a Rusia le fue mal en Pokrovsk no solo implica la pérdida de soldados, sino también que Ucrania ha afectado la moral rusa. Saben que es más probable ver un ataúd por dentro que la ciudad que deben capturar. Las fuerzas de Putin no están nada contentas con todo esto, y ahora se están quejando de lo que les está pasando en Pokrovsk. Eso no debería sorprender, dada la gran cantidad de muertes causadas por Ucrania. Pronto verás lo mal que le va a Rusia en el frente perdido. Hay 2 problemas importantes, además de los drones FPV de Ucrania, que las fuerzas rusas enfrentan en el frente de Pokrovsk. Ambos fueron revelados por un miembro anónimo del servicio ucraniano que administra un canal de Telegram llamado Military. Un miembro del servicio afirma que Ucrania no es la única destruyendo fuerzas rusas en Pokrovsk. Esos soldados también son acechados por el espectro del general invierno, pero esa fuerza mítica no apoya a Rusia. La logística es mínima y los rusos llevan semanas en trincheras. Amputaciones frecuentes entre el enemigo, a menudo sin evacuación, explica el militar. Esta es la guerra de Putin. Envía miles de soldados a Pokrovsk para que esperen en el lodo frío antes de ser enviados a morir. Muchos ni siquiera llegan a la marcha. Al conocer las temperaturas de Pokrovsk y los efectos de la congelación, entiendes por qué. Al momento de crear este video, la temperatura diurna en Pokrovsk era de unos escalofriantes menos 3 grados Celsius, o alrededor de 26.6 grados Fahrenheit. Si los soldados rusos no tiemblan por sus pesadillas en el infierno de Pokrovsk, lo hacen por los vientos helados que sacuden sus cuerpos.
Y lo peor de todo es que estas temperaturas son lo más alto del día para un soldado ruso cuando cae la noche. El día en que se creó este video, las nubes cubrirán el cielo y las temperaturas en Pokrovsk se desplomarán a unos mortales menos 17 grados Celsius o apenas 1.4 grados Fahrenheit. No son temperaturas aisladas en Pokrovsk. La ciudad está dominada por el invierno. Esto enfrentan los soldados rusos cada día. No es de extrañar que la congelación esté haciendo estragos a un nivel tan brutal. Cuando un soldado se agazapa en una trinchera sin protección real contra el frío, morir congelado parece aún peor que ser eliminado por un dron FPV. Por lo menos hay una posibilidad de que el dron mate al soldado al instante. Con la congelación, el soldado tiene que ver cómo se le van pudriendo las extremidades, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Empieza con una congelación leve. Como explica el sitio web del Ejército de Estados Unidos, las capas superiores del tejido de la piel del soldado empiezan a adquirir una apariencia blanca y cerosa. Al tacto, la piel se siente dura, casi como de hule. Aún hay esperanza para el soldado, ya que la carne está suave. Quizás salgan de la situación provocada por Putin con lesiones menores. Pero conforme pasan los días y no los llevan marchando a Pokrovsk, los soldados ven cómo la congelación leve se convierte en congelación. Su piel se entumece y se ve hinchada. En las raras ocasiones en que el soldado de verdad se topa con una fuente de calor, corre hacia ella, solo para descubrir que su piel congelada se descongela tan rápido que se pone roja y duele muchísimo. Si ese soldado tuviera 10 días para recuperarse, su piel sanaría, pero lo envían de vuelta al frío y la helada regresa. Solo que esta vez un pellizco se convirtió en una mordida. La congelación no solo congela el tejido de la piel, sino que a menudo también el músculo y el hueso que están detrás de ese tejido. El soldado observa cómo su piel se transforma. Se pone roja, luego de un tono gris azulado acompañado de ampollas horribles y al final azul negruzco. En este punto, la amputación es obligatoria, y como dice el dueño del canal de Telegram militar, no viene ninguna evacuación. A los soldados rusos con congelación les amputan extremidades y luego los envían a morir a Pokrovsk si antes no mueren en las trincheras. Para los soldados de Putin, esto demuestra que aunque todo cambia, todo sigue igual. En marzo de 2022, solo un mes tras el inicio de la guerra, el iPiper informó que soldados rusos sufrían congelación. A esos soldados congelados antes los obligaban a cargar a sus muertos, mientras las defensas de Ucrania los destrozaban. Ahora Rusia solo abandona a sus soldados caídos como monumentos congelados a la insensatez de Putin. Pero la congelación sigue ahí. Y, dado el momento del reportaje del iPiper, las fuerzas rusas tienen por lo menos otro mes de este espectáculo de horror que aguantar antes de poder escapar del frío. Es una buena noticia, al menos cuando pase el frío. Los soldados estarán más calientes mientras marchan hacia su muerte en Pokrovsk. Pronto compartiremos la segunda gran queja en el frente ruso, mientras los soldados de Putin esperan su destino en la masacre de Pokrovsk. Antes, estás viendo The Military Show. Si todavía no te has suscrito, ahora es el momento perfecto, regresando al Militar Sin Nombre y a su canal de Telegram. ¿Algo más que agregar sobre los problemas de los peleles de Putin en Pokrovsk? La escasez de chalecos antibalas afecta a todo el frente ruso, obligando a los soldados a entrar a Pokrovsk sin protección básica contra balas. Eso podría darles oportunidad de sobrevivir a un enfrentamiento con fuerzas de Ucrania. Un chaleco antibalas no sirve mucho contra los drones de Ucrania, y es cierto. Esta falta de protección revela una escasez generalizada incluso del equipo básico, lo cual es una de las principales razones por las que las fuerzas de asalto que Rusia está enviando en dirección a Pokrovsk están siendo destruidas en cantidades tan enormes. Esto ya lo vimos antes con el ejército ruso, similar al problema de la congelación. En noviembre, The Telegraph informó que las tropas de Putin en Limán eran enviadas a asaltos sin chaleco antibalas y a menudo sin casco. Al igual que Pokrovsk, Limán es una ciudad en la región de Donetsk que Putin está tratando de capturar y también, al igual que Pokrovsk, es una trampa mortal para soldados rusos por defensas ucranianas y la tacañería de Putin. La lógica del Kremlin es simple. ¿Para qué darles chalecos y cascos a los soldados si los drones igual los destrozarán? Tiene sentido, aunque sea retorcido. Pero eso no va a ser ningún consuelo para los invasores de Pokrovsk que están siendo enviados a asaltos con apenas equipo de protección en la espalda. Incluso a nivel psicológico básico, esos soldados se van a sentir desnudos, expuestos. Y cuando escuchen el zumbido de los drones, como tantos lo hicieron durante el reciente asalto catastrófico de Rusia en Pokrovsk, lo único que van a sentir es terror mientras llega lo inevitable. Si tienen suerte, los soldados rusos en Pokrovsk podrían obtener blindaje de otro lugar. Los títeres de Putin hacen eso casi desde que empezó la guerra.
A nuevos soldados rusos les dieron chalecos antibalas falsos desde octubre de 2022. Al menos en ese tiempo, Rusia aparentaba preocuparse por sus soldados. Ahora muchos reportan que en casa compran botas y chalecos antibalas para los soldados en el frente. El Kremlin permite que quienes ya sufren por el presupuesto encuentren otra forma de financiar la guerra de Putin. Y eso nos lleva a la queja final que destaca el miembro del servicio ucraniano. Las fuerzas rusas saben que mueren en grandes cantidades y están molestas. El alto mando parece haberlo convertido en estrategia en vez de solucionarlo. Lo que más reclaman los rusos son las bajas. El último ruso reportó que, de 40 personas en su grupo, 7 seguían con vida. Eso dice el militar en Telegram, refiriéndose a un soldado ruso capturado que dio esta información a Ucrania. Aquí vemos la pérdida de más de 3/4 partes de una unidad completa causado por la masacre de Pokrovsk. Y hay más de dónde salió eso, mucho más. En octubre, David Axe escribió en su columna Trench Arc que Rusia ya había consumido una cifra asombrosa de 100.000 soldados hasta ese momento en 2025 en sus intentos por tomar Pokrovsk. La situación ya era mala para las fuerzas de Putin y solo ha ido empeorando ahora que llegó el invierno. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Rusia ha perdido a más de 90.000 soldados a lo largo de toda la línea del frente durante los últimos 3 meses de 2025. No todos esos soldados se habrían perdido en el eje de Bakrovsk. Aún así, esa ciudad es el principal objetivo de Putin ahora. Es seguro asumir que la mayoría de esos 90.000 pasaron por la picadora de carne de Pokrovsk. Las cosas no mejoraron para Rusia en enero, ya que los drones de Ucrania mataron al menos a 30.000 más durante el primer mes de 2026. Luego están 2 proporciones que explican por qué Pokrovsk atormenta los sueños de muchos soldados rusos. El coronel Vladimir Polovoy, jefe de comunicaciones del 7º Cuerpo Aerotransportado de Respuesta Rápida de Ucrania, reveló la primera proporción. Durante una entrevista con Obosua, Polovoy habló de la ventaja de personal que Rusia tiene en Pokrovsk y dijo que esto se traduce en una actitud que, al parecer, proviene del Kremlin, que los soldados rusos son desechables. Vemos esto en la proporción de bajas médicas frente a las irrecuperables. Es decir, el enemigo actualmente tiene 130 heridos por cada 100 muertos, pero nosotros tenemos de 500 a 600 heridos por cada 100 muertos. En otras palabras, los soldados rusos están muriendo por los drones, la congelación y todo lo demás que Ucrania ha desplegado en Pokrovsk. A los heridos los abandonan y se vuelven víctimas, mientras que Ucrania evacúa y cuida a los suyos. Un soldado atendido puede recuperarse y regresar al campo de batalla cuando sea el momento. La segunda proporción es aún más interesante y la reveló el encargado del canal militar de Telegram. Dicen que, aún con bajas de 1 a 10, la proporción de personal es de 1 a 5 o 6. Es decir, si tenemos 10 soldados, ellos tienen 60. Esa proporción puede parecer mala para Ucrania y muestra el abismo de personal, pero el miembro del servicio no menciona que la brecha con Rusia empieza a reducirse en Pokrovsk. Esto es por incidentes como el del 9 de febrero. ¿Cómo lo sabemos? A fines de octubre, Zelensky afirmó que las fuerzas rusas superaban 8-1 a las ucranianas en Pokrovsk. Rusia había desplegado unas 170.000 tropas en Pokrovsk, por lo que Ucrania tenía poco más de 21.000 defensores, pero revisa la proporción otra vez. Conforme la pelea por Pokrovsk entró al invierno, Rusia tenía una ventaja de 8-1. Ahora, según el canal militar de Telegram, esa proporción se ha reducido a 6-1. Sin saber cuántos soldados perdió Ucrania en Pokrovsk, es difícil calcular las pérdidas rusas. Si suponemos que Ucrania no perdió a nadie, obtenemos lo siguiente. El número máximo de soldados rusos que quedan en Pokrovsk, que sería de alrededor de 127.500, más de 44.000 ocupantes rusos murieron en Pokrovsk en los últimos 3 meses. Este es el mejor escenario para Rusia. Ucrania perdería algunos defensores, por lo que la fuerza rusa en Pokrovsk sería menor. Por ejemplo, si Ucrania perdió 5.000 soldados en 3 meses, quedarían unos 16.000 defensores. Multiplícalo por 6, según el canal militar de Telegram, y eso deja a 96.000 rusos en Pokrovsk. O, dicho de otra manera, 74.000 soldados rusos muertos discutiendo por nimiedades. Más allá de las cifras, muchos soldados de Putin enfrentarán la muerte en el baño de sangre de Pokrovsk, pero de alguna manera se va a poner todavía peor. Supongamos que Rusia toma Pokrovsk. Es posible, ya que Putin sigue enviando tropas al sector de Pokrovsk constantemente. Si la ciudad cae, los soldados rusos no tendrán alivio ni escaparán de la pesadilla. Con Pokrovsk capturada, les ordenarán avanzar y pronto enfrentarán un infierno nuevo,
haciendo que lo vivido en Pokrovsk parezca un día de campo, dice Poloboy. Todo y después de Pokrovsk, en Mionrad, hay nuevas líneas de defensa, fosos antitanque, una línea de dientes de dragón, alambre de púas, concertina y campos minados, dice. Narra sobre soldados rusos atrapados en un foso como los de más allá de Pokrovsk, y añade algo más. En el transcurso de 2 días, contó alrededor de 50 cadáveres rusos, así que en estos lugares estrechos donde intentaron penetrar, concentramos nuestro fuego, nuestros esfuerzos y nuestro minado. Literalmente estamos destruyendo al enemigo en cada paso de su avance. Poloboy se refiere a las defensas masivas que Ucrania ha creado entre Pokrovsk y la fortaleza. El cinturón de ciudades que Rusia aún debe capturar en Donetsk debe caer para que controle el Oblast de Donetsk. Según Poloboy, a las fuerzas rusas aún les esperan 3 años de infierno tras haber pasado ya por una pesadilla en Pokrovsk. Pokrovsk. Rusia enfrentará mucho más que un baño de sangre para cumplir el objetivo de Putin de capturar Donetsk. Los soldados rusos sienten que sus sueños los atormentan. No imaginan lo mal que estarán si cae Buyrovsk. Su próxima misión es avanzar a una zona de muerte aún mayor, más peligrosa y sedienta de sangre que todo lo visto en la ciudad que no han capturado. La estrategia defensiva de Ucrania busca desgastar a los rusos y está siendo muy efectiva. Esta defensa de la zona de muerte obliga a Rusia a pagar un alto precio en sangre por cada parte de Ucrania que avanza. Reducida, efectiva y construida sobre una base de drones, esta estrategia está acabando con Rusia y puedes saber más al respecto en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para no perderte lo que sigue. Gracias por vernos.